Así que quiero hoy ministrar la palabra de hoy y tenemos por tema un reino inamovible. Dígale el que está a su lado, un reino inamovible. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí nos muestra la palabra, yo puse inamovible, pero es lo mismo inconmovible, ¿verdad? Son sinónimos. Yo ponía énfasis en este versículo que dice que hemos recibido nosotros. Usted y yo, mediante nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido, dice, un reino inconmovible. Y dice que por ese reino que nosotros hemos recibido, debe de haber, dice, gratitud en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que mediante ello usted y yo, dice, podamos servir a Dios, agradándole a Él con temor, dice, y con reverencia. O sea que lo que el Padre está pidiendo a través de ese reino que fue entregado a nuestras vidas, ese reino inamovible, ese reino que no se mueve, que todo lo que se ha declarado está vigente hasta el día de hoy. Él pide que cada uno de nosotros podamos, dice, mediante Él servir, agradar a Dios y mantenernos con temor y con reverencia. Pero cuando vemos eso, cuántas veces, cuántas cosas, cuántas situaciones a veces vienen a movernos a nosotros de donde estamos, vienen a sacudir nuestras vidas. Y tomamos a veces hasta decisiones de apartarnos de ese reino. Y el Padre está pidiendo que podamos nosotros permanecer. Mira lo que dice la palabra. El reino inamovible nos permite desarrollar un cimiento sólido. Dígale al que está a su lado, un cimiento sólido. Cuando yo le hablo a usted de un cimiento sólido, es algo que nada ni nadie lo puede mover. Se lo vuelvo a repetir, nada ni nadie lo puede mover. Cuando usted ha determinado poner ese cimiento sólido en su vida, realmente usted y yo vamos a poder permanecer a pesar de lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Cuando hay un cimiento sólido, venga lo que venga, que es una palabra que siempre yo la hablo, pase lo que pase, se levante lo que se levante, usted seguirá en la posición que Dios lo llamó, porque tiene un cimiento sólido. Iglesia, en estos tiempos necesitamos tener esos cimientos sólidos para que cuando el enemigo quiera venir a hacer cualquier movimiento, usted no pueda temer. Por eso la palabra dice que aunque la tierra sea removida, no temeré, dice, y esa es una palabra que solo la puede decir el hombre y la mujer que han construido cimientos sólidos, hombres y mujeres que se encargaron de que su cimiento fuera fuerte, fuera sólido, y sobre todo que su cimiento, estuviera en la roca inconmovible que es Cristo. Dice entonces, el reino inamovible nos permite desarrollar un cimiento sólido, como un edificio con un buen fundamento. Nos permite resistir las tormentas de la vida. ¿Quién no ha tenido tormentas en la vida? Levante la mano. ¿Quién nunca ha tenido una tormenta en la vida? Si las adversidades son parte de la vida del cristiano. Y usted dirá, pero ¿por qué? Si la Biblia lo dice, en este mundo tendréis adversidades, en este mundo tendréis aflicciones, pero
pero también nos dan el bálsamo que dice: pero estad tranquilo que yo he vencido al mundo. Pero es bien importante poder saber que ante las tormentas de la vida, esas tormentas, cuando hay un cimiento sólido, no vienen para derribarnos. Al contrario, yo siempre he dicho que el cristiano es comparado como el águila. El águila, cuando va a volar alto, no busca la pequeña tormenta. El águila, cuando va a volar alto, siempre va a buscar la tormenta más recia, que es la que le permite poder elevarse hacia las alturas. Y así debe de ser el cristiano, no tener temor por la tormenta que pueda venir, porque sin duda alguna, en el nombre de Jesús, esa tormenta, entre más recia se ponga, es para que usted pueda volar alto y poder alcanzar lo que Dios le ha prometido. Las personas inamovibles no se dan por vencidas. Y a mí me gusta mujeres de agallas, hombres de agallas, amén, que no se dan por vencidos, amén. ¿Cuántos de ustedes son así? Usted tiene a alguien aquí al frente que no se da por vencida. El pastor decía algo el domingo y yo decía: ay, no, me recordó esa escena tan difícil que yo viví en esa reunión, porque la entrada fue como golpeante para mí. No la entendía, no la comprendía, porque yo estaba sentada y ese profeta dice: ponte de pie, mujer, y me hace acercar hacia el altar, y la entrada de él me dice: irrespetuosa. Y cuando ese hombre me dijo así, yo dije: ¿qué le pasa? Yo no soy una mujer irrespetuosa. Y yo decía: si ni siquiera me conoce. Pero después agregó y dijo: es que eres tan irrespetuosa porque tienes una fe tan irrespetuosa que no se detiene para nada, que se lleva de encuentro a quien sea. Y sabe, esa fe inamovible nos hace a nosotros no dejarnos vencer, amén. Usted y yo somos más que vencedores, amén. Usted y yo somos más que vencedores, amén. Aunque el enemigo crea que nos está venciendo, usted y yo no fuimos diseñados para ser vencidos por el enemigo, amén. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces dice: no nos podemos dejar vencer ante la dificultad, no nos podemos dejar vencer, sino que se aferran a las promesas y a los juramentos de Dios. ¿Dónde está el hombre y la mujer que no se deja vencer, sino que se aferra a la promesa de Dios, sino que se aferra al juramento de Dios? Amén. Esos hombres y esas mujeres que dicen: es que yo estoy tomado no del brazo de carne, estoy tomado del brazo poderoso que es Jehová de los ejércitos. Amén. Los hombres de las escrituras, ¿por qué no eran vencidos? Porque esos hombres estaban ligados al juramento, al pacto, a las promesas que Dios les había hecho. Y las promesas en Dios, dice la palabra, son sí y amén. Tenemos que ser como el ancla. Escribía yo esto. Tenemos que ser como el ancla. En medio de la tormenta, mantenernos en el mismo lugar. Si usted se mueve un poquito, se ahoga. Si usted se mueve un poquito, se hunde. Si usted se mueve un poquito y mira la adversidad, difícilmente va a poder estar de pie. Vemos a un Pedro, no que quiso competir con nadie, no. Como algunas veces he escuchado, que dices que Pedro quería competir con los discípulos, haciéndose creer que lo sabía. El hombre deseó en su corazón hacer lo que su maestro hacía. El hombre deseó en su corazón y se provocó a él mismo. Y dice que cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo: ¿puedo ir yo? Y el Señor le dijo: ven. Y dice que comenzó a caminar
Yo me imagino lo impresionante de ver esa escena, de ver a un Pedro caminando por las aguas. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice que en medio del camino él dirigió su mirada. ¿Hacia qué dice? Hacia los vientos, y comenzó a hundirse. Ojo, iglesia, su mirada tiene que ser, como dijo Moisés, viendo al invisible. Amén, viendo al blanco, porque si volteas a ver las adversidades, te vas a hundir, te vas a hundir. Y Dios está pretendiendo que usted y yo seamos como el ancla en medio de la tormenta, mantenernos en ese mismo lugar. Y buscaba esta palabra en Hebreos, que la había leído hace muchos años, Hebreos 6, capítulo 18, 19, y la busqué en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: así que Dios ha hecho ambas cosas. Mire, iglesia, esta palabra del principio que dice Dios hizo ambas cosas, hizo la promesa y hizo el juramento. Amén. Él hizo las promesas y él hizo el juramento, y dice estas dos cosas no pueden cambiar. ¿Por qué tenemos que estar anclados? Porque hay un juramento, hay una promesa que no puede cambiar, dice la palabra, porque es imposible que, ¿qué dice? Que Dios mienta. Por lo tanto, dice, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, mire lo que dice, podemos estar como confiados. Yo sé que no es fácil cuando viene una noticia, yo lo sé. Yo sé que no es fácil cuando viene un diagnóstico, yo sé que no es fácil, pero Dios nos está pidiendo que abracemos las promesas, que abracemos el juramento, y nos dice estas dos cosas no pueden cambiar, porque Dios no miente. Hasta en el último momento usted y yo tenemos que estar anclados a la promesa, tenemos que estar anclados al juramento. Amén. Y me gusta porque dice: por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar, como dice, no dice confiado, dice bien. O sea, cuando dice bien confiados es como decir bien agarrado, mijo, para que cuando venga la situación lo encuentre bien agarrado de la mano de Jehová. Amén. Bien agarrado, no de un dedo, sino bien agarrado de la mano de Jehová. ¿Y qué dice? Aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Alguien se ha aferrado a las promesas, a los juramentos de Dios, y aunque estás viendo lo contrario, aunque viene la noticia contraria, pero tú te has aferrado que lo que salió de la boca de Dios sin duda alguno lo veré. Amén. Y no vendrá la aflicción a tu corazón, porque estás aferrado. Amén. Estás aferrado en el nombre de Jesús. Tú no estás aferrado a la voz del hombre, tú no estás aferrado al brazo de hombre. Usted y yo estamos anclados a nuestro Señor Jesucristo. Para ser parte de ese reino inamovible, tendremos que seguir el consejo del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el consejo que el apóstol Pablo dio? Y fue en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad, como dice, firmes y constantes
creciendo ¿en qué? En la obra del Señor, como dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es como la recompensa, pero yo no le vengo a hablar de la recompensa, yo le vengo a hablar de cómo usted debe de estar cada día. Dice que debe de estar firme y, como dice, y constantes, firmes y constantes, amén, firmes y constantes. Así debe de permanecer en el Señor, venga lo que venga, permanecer firme y constante. Y la firmeza y la constancia, ¿sabe lo que trae a nuestra vida? Trae crecimiento, trae madurez, trae una amplitud de la fe que hay en nuestra vida. Crecemos en todos los parámetros de la vida espiritual cuando nosotros aprendemos a estar firmes y constantes, a seguir adelante pese lo que pese, pase lo que pase, a seguir poniendo la mirada en Él, a seguir, no importa. Mire, yo no sé, pero jamás ha habido un intento de ahogarme en el mar, ni en el agua, nunca, en el río, nunca. No sé la experiencia más difícil que ha de ser, pero sabe que cuando usted ya deja de nadar, usted se va a ahogar. Entonces tiene que seguir nadando. Yo recuerdo que en cierta ocasión, hace muchos años, sé lo que es de repente poder ver a alguien que se esté ahogando y hasta me olvidé. Yo no le voy a mentir, ¿verdad? Pasó algo que el pastor Germán se condujo al río con la vida de Tarsis. Creo que Tarsis tenía que un añito, 3 añitos. Se condujo al río y cuando él entró, él pegó en una piedra y se lastimó su pie. Y como que no solo pegó en la piedra, sino había un hoyo y él se fue dentro del hoyo. Cuando yo menos veo, yo empiezo a gritar como comúnmente pasa en los sueños, de ataques que uno cree que está gritando, pero supuestamente dicen que no. Pero no, porque nadie lo escucha, ¿verdad? No lo sé cómo será eso. Entonces a mí me pasó lo mismo. Yo comencé a gritar: mi hija se ahoga, ayúdenme, ayúdenme. Yo miraba que nadie se movía. Entonces agarré a un excuñado que tenía, lo agarré de la camisa y lo aventé al fondo del río. Sácame a mi hija, le dije, por favor. Cuando él me entregó a mi hija en mis brazos, a mí me vino el alma, me vino el corazón. Pero no se lo voy a mentir, ya usted ya sabe la escena de la película. Se me olvidó que ahí estaba el pastor. Cuando menos esperé, que ya suspiré, yo solo vi el dedito que le hizo del pastor así. Y dije yo, se ahogó. Bajó el dedo. Oiga, que canté: libre, yo soy libre. No. Y hasta después reaccioné que él estaba ahí abajo. Pero que yo le quiero decir, qué difícil cuando ya sentimos que ya no hay nada que hacer y nos vamos a rendir. Él sacó el dedo y luego el dedo desapareció. Eso significaba, ya no puedo más. Pero lo rescataron, ¿verdad? Obvio, ahí está, ¿verdad? Ahí está. No lo rescataron por mí, pero sí fue por mí al final. Lo rescataron, pero ¿qué quiero decirle con 2 litros de agua? Dice la mentora. ¿Qué yo quiero decirle? Muchas veces vamos a sentir que nos estamos hundiendo. Muchas veces vamos a sentir que nadie nos puede rescatar, que ya se olvidaron, porque yo me olvidé que Él estaba ahí, que ya se olvidaron de nosotros. Pero créame que eso no es así. Respiro, auxilio vendrá de donde sea para la vida nuestra, amén, cuando estamos cimentados en la roca que es Cristo, amén. La palabra firme es
no sujeto a cambios o a variación. El cristiano demasiado cambia. Hoy quiere, mañana no quiere. Hoy se levanta, mañana no se levanta. Es inconstante y eso no nos puede permitir a nosotros ser sólidos. Eso no nos puede permitir a nosotros disfrutar del reino inamovible. Necesitamos una firmeza en nuestro corazón. Venga lo que venga, usted tiene que estar firme. Esto no es de emoción. El reino inamovible no es de emoción. El reino inamovible es de poder. El reino inamovible es para gente firme. El reino inamovible es para gente constante. Constante, constante, no importa lo que pase, constante. Ay. Hoy no puedo ir, mire, yo tengo bueno, ya, creo que desde Semana Santa, pero me compliqué de una semana para acá con un dolor de estómago impresionante. Y solo pensé, ay no, Señor, otra vez no quiero bacterias, por favor, te lo pido. Hoy estuve en el hospital escuela, me metieron medicamento aquí y aquí estoy. Porque he aprendido a tener firmeza. He aprendido a ser constante en lo que hago, determinante. Y la determinación te ayuda para estar de pie. La determinación te ayuda para que el diablo no tome ventaja. El diablo quiere verte tirado en el piso. El diablo quiere verte doblado. El diablo quiere verte que ya no puedes más con la lengua de fuera. Pero mientras él desea eso, hay alguien que desea extender su mano para levantarte, para fortalecerte y para sacarte adelante. Amén. Para decirte sí lo vas a poder, sí lo vas a lograr. Todo lo que él pensó en mal para ti, yo lo voy a convertir para bien, dice el Señor. Amén. La palabra firme no sujeta a cambios o a variación, especialmente dice en el comportamiento. Tenemos que tener un comportamiento sin flaquear, un comportamiento firme. Mujer de una sola pieza, hombre de una sola pieza. Por eso Pablo dice, compórtense, como dice, varonilmente. No sean muchachitas, no sean de doble ánimo. Compórtese varonilmente. El hombre inconstante, el hombre que no tiene constancia, dice que será el hombre de doble ánimo, será inconstante en sus caminos. Hoy va a decir quiero, mañana va a decir no quiero. Hoy yo hago, mañana no hago. Tenemos que ser hombres y mujeres no de doble ánimo, sino de un solo ánimo. Un ánimo pronto para hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cualidad de quien tiene constancia y fuerza de voluntad para llevar a cabo una acción. Eso es ser firme. Siguiente. Constancia, perseverancia en las resoluciones, en los propósitos o en las acciones. Mire, gente que sabe perseverar. ¿Cuántos han perseverado hasta aquí? Oiga, voy a contar mi adolescencia y todo. Desde la edad de 5 años me metí a esta vaina de andar con Cristo. Y aquí estoy todavía con 50 y pico de años. Y aquí estoy. Y todavía lo saboreo. Todavía lo disfruto. Todavía me siento bien lo que hago. Me emociona cada día. Leo la palabra y me deleito en ella. O sea, porque tuve que aprender a ser perseverante. Mire lo que dice Colosenses 1:23 en la RBC. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. Dice inamovibles. ¿Cómo dice? Inamovibles. Los que estamos inamovibles vamos a alcanzar la corona, vamos a alcanzar la vida eterna.
Dice, en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Este hombre hablaba de la constancia, este hombre hablaba de la perseverancia, este hombre hablaba de la firmeza. Ay, que si el marido no quiere, usted no quiere. No, mire, aquí no hay una sola carne. Esto es, la salvación es individual, el propósito es individual, espiritualmente hablando, que nos une a un solo fin al final de la jornada, sí, pero Dios te está llamando a ti. Amén. Siguiente, el que tiene un buen fundamento, ¿qué dice? No se mueve fácilmente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos prudentes hay acá? Oiga, hay gente que es tan sin sabiduría, tan imprudente, que lo tira todo en un arranque, en un enojo, en una acción, en un mal comportamiento, y después solo se queda quejándose y llorando. Pero la palabra nos habla y nos dice que debemos de ser como ese hombre que fundó sobre la roca. Y mire lo que dice: si queremos edificar una vida sólida, que no se caiga por fuertes que sean los vientos, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué dice que necesitamos? Amén. Necesitamos escuchar y poner los consejos de Dios que están en su palabra. Si no lo hacemos, de repente soplarán los fuertes vientos y las tormentas, de las cuales arruinarán nuestra vida. Y el ruin, dice la palabra, no consigue nada. Ya nuestra vida arruinada. ¿Qué necesitamos para poder edificar una vida firme? Se lo parafraseo rápidamente. Aquí nos habla la palabra de un hombre con el cual nos compara y dice que ese hombre edificó su casa sobre la roca. Pero hay elementos ahí que a mí me llamaron la atención cuando leí esta escritura, que usted la puede leer en su casa. Me llamó mucho la atención los elementos que habla ese texto, y me voy a ir. Dice edificó. Cuando dice edificó, dice que primero dice que es edificar, es hacer o construir. Este hombre tuvo que hacer, y vamos a hablar de la vida nuestra. Tenemos que edificar nuestra vida, tenemos que construir una vida diferente, tenemos que trabajar en nosotros para poder ser parte de ese reino inamovible, para poder ser inconstantes. Tenemos que aprender a edificar nuestras vidas. Y mire, dice que él construyó, él hizo, pero después dice cavó, mover, que es cavar, mover tierra. Y a mí me llamaba mi vida personal estas partes de esa escritura, y yo decía: si yo edifico mi vida realmente, y si la construyo, va a ser algo poderoso y diferente. Y si cavo mi vida, ¿sabe qué es? Mover tierra, o sea, mover, sacudirnos, arrancarnos de todo aquello que no nos permite ser parte de ese reino inamovible, porque somos inconstantes, porque no hemos aprendido a perseverar. Es mover la tierra, es despojarnos de todo aquello que nos interrumpe o nos impide poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Luego dice que este hombre ahondó, y que es ahondar, buscó lo profundo. Tenemos que ahondar, tenemos que buscar lo profundo. ¿Y dónde encontramos esas profundidades? En la palabra, esa palabra que hace cambio, esa palabra que limpia, esa palabra que transforma, esa palabra que nos da crecimiento, esa palabra que nos hace arrancar las cosas que no están bien en nuestra vida.
vida, esa palabra que nos lleva a una madurez espiritual, esa palabra que nos abre el entendimiento para entender las cosas que no hemos podido entender, esa palabra que nos da la fuerza, esa palabra que nos da la firmeza, esa palabra que nos da la confianza, esa palabra que nos permite seguir manteniendo, creyendo a pesar de. Y dice, fundamentó en la roca. Todo lo que usted y yo hacemos debe de estar fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Usted no puede fundamentar su vida en un líder. Usted no puede fundamentar su vida en un pastor, en una pastora. Usted no puede fundamentar su vida en un mentor. Usted no puede fundamentar su vida en una oveja. Usted y yo necesitamos fundamentar nuestra vida en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible. Amén. Es pararse en Cristo. Siguiente. Para darle solidez a su casa, me gustaba esto. Ese hombre no escatimó. Diga conmigo, no escatimó. Mire, a veces somos tan escatimar es ser tan escaso. Ese hombre no escatimó. Ese hombre dijo, voy a poner de mi esfuerzo, voy a darle con todo para poder cavar y ahondar. No escatimó esfuerzos, cavó y ahondó para poner su casa sobre una base sólida. Yo no sé qué cosas tendrás que hacer, pero a veces somos tan escasos y queremos que Dios haga tantas cosas profundas. Dios no puede hacer cosas grandes en nuestra vida cuando somos tan escasos, cuando nos detiene cualquier cosa, cuando somos movidos por cualquier cosa. Él no puede hacer cosas grandes cuando nosotros tampoco podemos escatimar. Usted debe de no escatimar. Para Él es todo. Él es todo. Para Él es todo. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Darle lo mejor. Y aunque a veces usted dice, no puedo, no es fácil, pero no escatime. No escatimen darle su mejor tiempo al Señor. No escatimen hacer un sacrificio, porque a veces hay que hacer sacrificios. A mí me toca, como hoy, hacer sacrificio, pero no hay que escatimar a Dios. Hay que decirle, aquí estoy con todos los de la ley, porque de la manera en que yo me doy, de esa manera Él también se va a dar. Iglesia, de la manera en que yo me doy, de esa manera también Él se va a dar. Hay un versículo donde dice la Biblia que el que es escaso con Él, Él también será escaso, que quien lo mira de lejos, Él también lo mirará de lejos. Pero cuando usted no escatima para darle al Señor lo mejor, yo no estoy hablando de cosas monetarias, estoy hablando de su vida, de decirle al Señor, aquí estoy, no voy a escatimar contigo. Aquí estoy dándome con todo. Entonces dice, ese hombre no escatimó esfuerzo. Hay esfuerzo que hay que hacer. ¿Cuántos hacen esfuerzos acá? El Señor le dijo a Josué, mira Josué, esta vaina va a ser de esta manera. Vas a tener que esforzarte, le dijo. Y cuando habla de esforzarse es encima de la fuerza natural. Eso significa esforzarse. Cuando yo leí eso, te vas a tener que esforzar. Es encima de la fuerza común que todos nosotros podemos estar. ¿Y cuántas veces le repitió eso? Creo que en 3 ocasiones le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. A veces tenemos que decir, aguanta corazón. Es una frase de Nahum, del mentor Nahum, aguanta corazón. A veces tenemos que tener esa fortaleza encima de nuestra fuerza natural y poder decir, me voy a esforzar, quiero ser valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Ah? ¿Cuántos valientes hay aquí? Oiga, los valientes de David, ¿sabe quiénes eran? ¿Sabe quiénes eran? Los enlutados, los amargados,
los entristecidos, los rechazados, los endeudados, los enlutados, de todo. Esos fueron los valientes de David. Esos fueron los valientes de David. O sea que sí se puede. Usted se puede convertir en una valiente y un valiente, amén. Y voy ya concluyendo. Primera de Corintios 3:14 dice, si permaneciera la obra de alguno. Oiga, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, que dice, recibirá ¿qué? O sea que hay recompensa para el que ha aprendido a ser firme y a permanecer. En el reino, qué gratificante es estar ahí. Y no es que estamos por lo que recibimos, porque a veces no vamos a recibir. Estamos ahí porque Él nos llamó, nos dio la oportunidad de acercarnos a ese reino inamovible. El reino lo complementa usted y yo, y no podemos ser aguados, como digo yo, sino firmes, constantes, perseverantes, sólidos y creciendo cada día. ¿Usted le ha echado un vistazo a su vida? En algún momento le ha echado un vistazo y se ha visto si es el mismo de hace 3, 2, 1 año. Si sigue siendo el mismo, preocúpese, porque el reino es para gente que avanza. El reino es para gente que evoluciona. El reino es para gente que crece. El reino es para gente que no se queda en el mismo lugar. Entonces, hagamos un análisis a ver a dónde estoy, qué estoy haciendo, qué he alcanzado, cuánto he cambiado, cuánto he mejorado, cuánto he madurado. Me decía el anciano Johan, me tiraba unas cuantas flores el jueves de Bethesda de la semana pasada, creo que fue. Me decía, madrecita, ¿cómo hablas ahora? Y decía yo, ay, antes. Pero es cierto, qué bonito es poder ahora dar una palabra, un seminario, una formación con una madurez, con algo como que usted ya lo vivió y es propio suyo. Necesitamos alcanzar eso. Necesitamos ser seres diferentes, que se vea que estamos en un reino de avanzada, amén, que estamos en un reino de conquista, que estamos en un reino de evolución, amén. Que no siga usted siendo la misma persona. Imagínese, yo por lo menos no me quiero ir al cielo y que me diga el Señor, tu gente por más que le dieron y más que estudiaron, nunca cambió de donde estaba. Porque nadie puede poner, dice, otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un reino inamovible. Cuando usted deja de recibir, ¿dejó de recibir por el reino? No, dejó de recibir por usted, porque se movió de la posición donde debió haber permanecido, porque el reino es inamovible, el reino no tiene cambio, el reino no tiene variación, el reino no dice hoy una cosa y mañana otra. El reino es inamovible, no tiene variación, y así es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, para que usted permanezca ahí, tiene que crecer, tiene que ser perseverante y tiene que ser firme en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Póngase de pie. Aprovécheme que voy a tardar de aquí a unos 4 domingos para volverle a predicar. Estaba sacando cuenta y digo, ay, qué bastante. Por eso hoy quería traerle esa palabra inamovible. Iglesia, usted tiene al frente a alguien que de miles de maneras el diablo ha querido removerme, haciendo y deshaciendo. Pero hay algo que aprendí y es parte de mi carácter genético también.
que cuando hacemos algo, lo hacemos bien, lo hacemos con entrega y cuesta que nos arranquen de ahí. Cuando yo entré a trabajar, tuve muchos problemas matrimoniales, demasiado. Y no me puedo decir que es que yo era terca, es que puedo decir que tengo un carácter inamovible. Que si yo dije voy a hacer esto, lo voy a hacer con entrega, con pasión, con responsabilidad, y no puedo ser movida. Entré a trabajar a una maquila. Mi esposo decía: retírate, salite, ¿cuál es tu cosa de estar ahí? Yo entré con una responsabilidad, y hasta terminar mi responsabilidad me iba a retirar. Duró tanto, sí, pero así soy. A veces he querido dejar muchas cosas, pero mi carácter inamovible no me permite. Y ese carácter Dios puede hacerlo en nosotros. Dios está llamando a hombres, Dios está llamando a mujeres que sean inamovibles. Y cuando hablo de eso, no solo es inconstancia. A veces nos vendemos al mejor postor por ofrecimientos, por cosas que el enemigo trae, por desacuerdos, por enojos, por molestias, porque me cansé, porque me aburrí, porque me harté, y por A o por B. Pero una persona de un carácter inamovible va a llegar lejos y va a alcanzar no solo las cosas espirituales, sino también cosas que se propongan en esta tierra. La palabra dice: el que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno de mí. Fuerte palabra. O sea, si usted se metió a esto, hágale gancho, como digo yo. Hágase mujer y hombre completo, porque el reino es para hombres y mujeres determinados. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres determinados hay aquí? Antes yo decía algo: esto es como la mafia, que si usted se mete no puede salir, y si sale va a tener que salir muerto. Amén. Si usted no lo había visto en esa magnitud, véalo, porque si hay algo que me ha permitido permanecer, es porque siempre lo vi así. Y dije: esto es como la mafia. Si me metí, a darle con todo y a permanecer, porque si permanecieras en mí, dice la palabra, llevarás mucho fruto. Amén. Solo el que permanece en Dios va a poder ser una persona fructífera. Una persona fructífera. Amén.